hablado en un video anterior dentro del canal de YouTube, y es movimiento vertical de caída libre en este caso. Dentro del movimiento vertical hay otros, pero hoy vamos a analizar la caída libre. Cabe mencionar que este tema es bastante antiguo, ¿sí? Es bastante complicado de explicar una raíz en general. Muchos le atribuyen a Isaac Newton el ejercicio ese que simplemente es como una leyenda en que una manzana se cae sobre la cabeza y es así donde empieza a establecer la ley de la gravedad. Sin embargo, esto se habla de la antigüedad. De hecho, cuando nosotros decimos metros por segundo, tiene una razón. Ahora sabemos que hay una razón lógica, ¿sí? Y que utilizamos metros sobre segundos por la razón de las medidas internacionales. Sin embargo, en la antigüedad dejaban caer una piedra en un pozo y empezaban a contar cuántos segundos demoraba esa piedra en caer hasta el agua. 1, 2, 3, o como lo hacen ahora los Boy Scouts, que se cuentan 1001, 1002, 1003, 1004 hasta dejar caer. Entonces después venía la altura y es ahí donde decían cuántos metros sobre segundo. Ahora bien, ¿qué es la caída libre? La caída libre es un movimiento vertical, ¿sí? Es un movimiento vertical. Más adelante se va a ver lo que es un tiro parabólico, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver solamente un movimiento vertical. ¿Por qué decimos que es vertical? Porque viene ya sea de arriba para abajo o de abajo hacia arriba. No tiene eso, ya sea de arriba para abajo o de abajo hacia arriba. Y no tiene otra ciencia más que dejar caer. Ustedes lo pueden hacer en casa. Dejamos caer un objeto desde cierta altura, puede ser cualquiera, determinemos cualquier altura, lo dejamos caer y ese es un movimiento vertical en caída libre. Lo mismo podemos hacer con cualquier otro objeto. Estamos desde la altura en la que nosotros nos posicionamos, lo lanzamos hacia arriba y vamos a ver que nuestro objeto va a ir y va a descender. Esto tiene una ciencia, que es lo que voy a tratar de explicar por acá, pero voy a hacer una pequeña aclaración. Y la aclaración es la siguiente, que en esta gráfica está detallada de esta manera, pero esta gráfica en realidad la coloqué así para que no se superpongan los valores, ¿sí? Para que no nos quede un dibujo muy feo, pues, porque realmente esta gráfica nos está posicionando en un mismo lugar. Estamos nosotros acá posicionados, estamos justamente en este lugar, ¿sí? Y nosotros vamos a lanzar un objeto, ¿sí? Y lo vamos a lanzar obviamente hacia arriba. ¿Ven? Todo lo demás lo coloco para poder explicarlo y que no se superpongan los valores, simplemente con esto. Porque si yo me quedo con esta gráfica acá, ya es un movimiento vertical, pero el tiro parabólico, que es algo va combinado con esto también, y con movimiento rectilíneo uniformemente variado y con movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahorita no lo vamos a mencionar, solo lo vamos a tocar, solo lo estoy mencionando. Bien, entonces para explicar esto, lanzamos un objeto hacia arriba. Vean estos valores que están acá. ¿Sí? Nuestro objeto sube y llega hasta una altura máxima. Todo objeto que es lanzado hacia arriba va a tener una altura máxima. Sube hasta un punto en el que se detiene e inmediatamente empieza a bajar. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que la fuerza de la gravedad. Y la gravedad, mis queridos jóvenes y señoritas, es un valor acá en la Tierra, sin tomar en cuenta la resistencia del aire y otros factores ambientales, de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Me faltó ahí el cuadrado. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que mientras que el objeto va subiendo, hay una fuerza que lo va frenando 9.8 metros por segundo durante cada segundo. Y cuando un objeto está cayendo, ese objeto está acelerándose hacia el suelo 9.8 metros por segundo durante cada segundo. Por eso se le llama metro por segundo al cuadrado. Es la misma fuerza de subida a la misma fuerza de bajada. Entonces, la caída libre es un movimiento en el que un objeto se mueve o se acelera o se desacelera. Ya voy a explicar eso acá más adelante. Única y exclusivamente bajo la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Y la gravedad de la Tierra es esta, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hay dos cosas que resaltar acá. El tiempo de subida de nuestro objeto va a ser exactamente el mismo tiempo que demora
en bajada. Nota por favor eso, ¿sí? Porque hay problemas en los que nos van a mencionar las dos. Y aquí vamos a aprender a resolver problemas en caída libre con fórmulas que son bastante sencillas, son fórmulas escalares, ¿sí? Son fórmulas escalares que no tienen más que solamente un valor, porque hay otro tipo de fórmulas que son las vectoriales, pero estas son un poquito más complicadas, que las vamos a ver por supuesto, pero es necesario que entendamos primero estas. Y para entender estas hay que entender esto que les estoy diciendo. El tiempo de subida de un objeto va a ser exactamente el mismo tiempo que demora en bajar. El mismo tiempo que va a tardar un marcador en ser lanzado hacia arriba va a ser el mismo tiempo en el que va a llegar a bajar. Número 1. Y número 2, al llegar a la altura máxima, todo objeto, su velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. Todo objeto que es lanzado hacia arriba, al llegar a su altura máxima, su velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo, porque va con una velocidad y la fuerza de gravedad lo va frenando. Ojo ahí, lo va frenando, hasta que la velocidad llegue igual a 0. Llega a su altura máxima y entonces empieza a descender, pero empieza a descender con una velocidad más la fuerza de gravedad que va acelerando el objeto hasta que llega al suelo. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, vamos a pasar ahora a ver las fórmulas. Y una vez más, con el movimiento rectilíneo uniformemente va. Vamos a ver que hay por lo menos 5 datos. Encontramos siempre el dato de altura, ¿sí? El dato de altura, que yo lo estoy representando como h, porque de alguna u otra manera es algo que se utiliza desde geometría, ¿sí? La altura es igual a h, pero en otro libro vamos a ver que lo vamos a identificar con la letra x, ¿sí? x1 o xf, posición inicial o posición final. Para el caso es lo mismo porque es altura al final de cuentas, así es que para no complicarnos mucho lo vamos a ver como h. Encontramos el tiempo, ojo, el tiempo. Hay problemas en los que nos van a pedir el tiempo de subida y otros nos van a pedir el tiempo de bajada. Y hay otros que nos van a pedir el tiempo que demoró en subir y en bajar. Pero ahora ya lo sabemos, ¿sí? Podemos sacar simplemente cualquier tiempo que al final de cuentas si nos piden los dos, solamente lo sumamos o lo multiplicamos por 2 y nos va a dar el tiempo total, ¿sí? Tiempo. La velocidad inicial, ojo con esto por favor. Ojo con esto, porque cuando nuestro objeto va a ser lanzado hacia arriba, va a llevar una velocidad inicial, que no va a ser igual a 0, porque está siendo lanzado con una velocidad hacia arriba. Pero muchas veces, cuando nuestro objeto está bajando, muchas veces, no siempre, la velocidad inicial va a ser igual a 0, porque nuestro objeto se va a dejar caer. Otras veces nos va a decir el problema que nuestro objeto es lanzado hacia abajo con una velocidad d. Pero esto simplemente para aclarar. La velocidad final, mucho ojo también, porque la velocidad final a veces va a ser igual a 0, algunas veces, y la mayoría nos va a decir algún metro por segundo. Y la gravedad, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero a veces, como en los ejemplos que en el ejemplo que vamos a ver y en el ejercicio que van a realizar ustedes en casita, lo vamos a estandarizar sobre 10. Para que no se nos complique un poquito y para que nos vayamos familiarizando con todo esto. Muy bien, dicho esto, dicho los 5 valores que nos dan los problemas, ahora hay que entender qué fórmula utilizar. Y bueno, yo les tengo aquí este tip, ¿verdad? Que es bastante sencillo, si ustedes quieren, llámenlo así. Es bastante sencillo de poder entenderlo, pero miren que para muchos estudiantes en grados básicos de bachillerato y aún en grado de ingeniería, esto funciona muchísimo, porque cuando un dato no se nos menciona, es decir, el problema ni siquiera nos los pide, ¿sí? Cuando digo no se menciona, no me estoy refiriendo a que diga y encuentre el tiempo, no, ahí no me está mencionando el tiempo. Estos son los datos que hay que ver que el problema ni siquiera lo menciona. Entonces, cuando no nos menciona alguno de estos datos, hay que utilizar la fórmula que está por allí. Entonces, cuando no se nos pide cuando ni siquiera se menciona la altura, se utiliza esta fórmula. Cuando no se menciona la gravedad, es decir, ni siquiera nos dice, el problema no nos dice, y como por ejemplo este que está acá, y no nos menciona la gravedad, pero sí nos la está encerrando en un paréntesis, o nos dice, tome en cuenta la gravedad de la Tierra, entonces ahí sí se nos está mencionando, aunque no se nos diga el valor.
Cuando no nos menciona ni siquiera en ningún momento la gravedad, se utiliza esta fórmula. Cuando no se menciona en ningún momento la velocidad final, se utiliza esta. Cuando el tiempo es el que no se menciona, se utiliza la siguiente. Entonces, por favor, vean estas fórmulas y nos vamos a dar cuenta que hay un dato interesante. Son similares a las anteriores de movimiento rectilíneo uniforme con los agregados de la gravedad. Ahora, ¿cuándo vamos a notar que es más y cuándo es menos? ¿Sí? Vamos a utilizar entonces este dato al igual que en movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vamos a ver que se utiliza el más, ¿sí?, cuando nuestro objeto está bajando. Cuando nuestro objeto está bajando se utiliza el signo más, y cuando nuestro objeto está subiendo se utiliza el menos. ¿Por qué? Porque cuando va subiendo, la fuerza de gravedad va haciendo que su velocidad disminuya, y cuando va bajando, la fuerza de gravedad va haciendo que la velocidad aumente, ¿sí? Con eso en mente, vamos a ver entonces nuestro pequeño ejemplo por allí y vamos a leerlo rápidamente. Y el ejemplo dice que una maceta se deja caer desde lo alto de un edificio de 125 metros de altura. Determine el tiempo que demora en llegar al suelo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son los datos de nuestro problema. Y veamos qué dice. Que una maceta se deja caer. Muy bien. Hay algo implícito. Cuando nos dice que se está dejando caer, significa que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Desde lo alto de un edificio, y ahí nos menciona explícitamente cuál es la altura. Y nos está diciendo que son 125 metros. Determine el tiempo. Eso quiere decir que nuestro tiempo es X para este problema, que demora en llegar al suelo. Muy bien, la velocidad final aquí no se menciona porque la gravedad sí nos está diciendo que va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado, y absolutamente velocidad final, ni siquiera el problema lo menciona, no lo dice implícitamente, ni siquiera hace alusión de él. Ahora veamos nuestras formulitas. Y vamos a ver que cuando en ningún momento la velocidad final aparece, hay que utilizar la siguiente fórmula. Altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más menos gravedad por tiempo al cuadrado partido 2. Y esa es la fórmula que hay que utilizar. Y ahora simplemente vamos a reemplazar los datos. Ojo aquí, ojo aquí. Esto es una ecuación, sí, como lo han aprendido ustedes con el profesor Germán. Esto es una ecuación. Y cuando es una ecuación simplemente se reemplazan los datos y vamos a ir viendo cuáles son las variables y cuáles son los números simplemente que están. Así es que vayamos despejando, vayamos reemplazando. Vamos a ver que en primer lugar nos dice que altura. ¿Tenemos altura? Por supuesto que tenemos altura. Vamos a ver que altura es igual a 125 metros. Como estamos utilizando las unidades internacionales de medidas, que son metros sobre segundos, para este problema, no las voy a colocar acá en el problema, sino hasta el final. Al final nos pide tiempo, por lo tanto la respuesta final va a ser segundos. Entonces 125, que es altura, va a ser igual a velocidad inicial, que es 0, por tiempo. Es una variable que no la tenemos, pero la vamos a colocar como tiempo t. Más o menos. Veamos nuestro problema. Dice que la maceta se está dejando caer. Entonces, cuando se deja caer, estamos utilizando el signo más, porque la fuerza de gravedad va ejerciendo presión para acelerar en su recorrido hacia abajo. Más, gravedad. El problema nos indica que hay que utilizar el 10 por tiempo, todavía no lo tenemos, al cuadrado. Esto partido 2. Nuestro problema va bien allí. Sí, va bastante sencillo, va bastante bien. En casa creo que ustedes ya van viendo hacia dónde es que vamos. Ahora vamos a seguir. Y vamos a ver que 125, que son metros, va a ser igual. Esto no anulamos porque cualquier cantidad multiplicada por 0 va a dar 0. Y el 0 ahorita no nos va a servir. En esta aplicación no nos va a servir. Vamos a hacer aquí lo que sí podemos realizar. 10 dividido 2 nos va a dar 5. 5 por tiempo al cuadrado. Muy bien, vamos bastante bien ahí. Bastante sencillo. Ahora hay que utilizar, pues, lo que hemos aprendido con el profe Germán y vamos a trasladar un número para el siguiente lugar. Pero
para poder trasladarlo va a pasar obviamente con su operación inversa. Y vamos a ver entonces qué va a pasar como 125 partido 5, porque el 5 está multiplicando y va a pasar a dividirse. Es igual a tiempo al cuadrado. No se vayan a confundir acá. Muchos dicen que estaba en positivo, va a cambiar a negativo. Eso es solamente cuando estamos refiriéndonos a la operación, no al signo, ¿sí? Muy bien, ojo con eso. 125 partido 5. Muy bien, es igual a tiempo al cuadrado. Voy a pasarme para acá. No se me vayan a confundir. Y ahora simplemente dividimos 125 dividido 5 y vamos a ver que va a ser 25. Va a ser igual a tiempo al cuadrado. ¿Nos quedamos allí? No, porque hay también acá un exponente. ¿Y cómo hacemos para quitar ese exponente? Bueno, vamos a pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado tiene que pasar con su operación inversa. Y la operación inversa es la raíz cuadrada. Y vamos a ver entonces que la raíz cuadrada de 25 va a ser igual a tiempo. Y la raíz cuadrada de 25 va a ser igual a 5. Por lo tanto, para este problema, para este pequeño problemita que encontramos por acá, tiempo va a ser igual a 5. Y ahora sí, dando la conclusión para nuestro problema, vamos a encontrar que nuestra maceta, que se dejó caer de lo alto de un edificio de 125 metros de altura, tardó 5 segundos en llegar al suelo. ¿Se recuerdan de esto? Simplemente despejamos una pequeña ecuación. Ahora, esto que está por acá, de este lado del pizarrón, es una tarea para la casa. Les pido que la puedan copiar, la puedan resolver y más adelante me la puedan enviar. Tienen estos días hasta el día sábado para enviármela por correo. Dice, solo les voy a explicar y con esto vamos a terminar. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Ojo, es lanzado hacia arriba con una rapidez v, es decir, empieza con esa rapidez. Determine el tiempo. Bueno, aquí hay dos valores ya que les van dando. ¿En cuánto tiempo alcanza su altura máxima? Ojo con eso. ¿Cuál es la velocidad final en la altura máxima? Su altura máxima y el valor de esa altura. Les piden dos cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el tiempo y se van a olvidar absolutamente que el problema les mencionó altura. Sí, la gravedad se la menciona. Aquí se van a olvidar que les menciona altura. Van a resolverlo primero. Después van a resolver el tema de altura y van a utilizar cualquier fórmula, exceptuando la que utilizaron para encontrar cuánto fue el tiempo que se demoraron. Sí, estoy para servirle, jóvenes, señoritas. Estamos ahí con este día. Que Dios les bendiga muchísimo, recordando que estamos en este tiempo en el que debemos de guardarnos y que por lo tanto debemos mantener el carácter de Cristo y mantener siempre, siempre nosotros la unidad en todo lo que hacemos. Que tengan un maravilloso día.